Hola a todos y bienvenidos al tercer encuentro de la lectura, la revista de cultura y pensamiento de El Mundo. Los dos anteriores eventos se refirieron al papel de la iniciativa privada en la vida cultural, en la promoción de la cultura, y el segundo en el teatro después de la pandemia. Hoy vamos a hablar de información, vamos a hablar de prensa. El día 3 de mayo se celebra el Día de la Libertad de Prensa y queremos analizar el estado de la cuestión y ver cuáles son las principales amenazas o los desafíos que enfrenta el periodismo. Y tengo conmigo a dos personas que saben muy bien del tema. Maite Pagaza Urtundúa es eurodiputada en las listas de Ciudadanos, muy activa en la promoción de las libertades y los derechos humanos y, cómo no, en la defensa de la prensa libre y en el combate a la desinformación desde el Parlamento Europeo. Y Bertrand Delagrange ha sido durante muchos años corresponsal del diario francés Le Monde en América Latina, también ha cubierto el mundo árabe, es presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en España y además es impulsor y editor del diario digital cubano 14 y medio, que dirige desde La Habana Joanny Sánchez. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de entrar en materia, quiero dar unos datos someros sobre la situación de la libertad de prensa en el mundo, que según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras se ha visto afectada por la pandemia. En su informe de 2021, Reporteros Sin Fronteras indica que la actividad periodística, que es esencial para la democracia, está total o parcialmente bloqueada en el 73% de los países que analiza, que son 180 países. La epidemia de COVID ha servido de justificación para que muchos gobiernos cierren el acceso a la información y al mismo tiempo ha detectado una tendencia preocupante, que es el aumento de la desconfianza de la opinión pública hacia el periodismo. Por regiones, bueno, pues la mejor es Europa, la peor Oriente Medio, y por países, los países que están mejor ubicados en la clasificación mundial de la libertad de prensa son los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Los peores, Arabia Saudí, Cuba, Laos, Siria, Irán, Vietnam, China, Corea del Norte y Eritrea. España está en el puesto 29 de 180, que es una situación buena. Maite, comienzo contigo. A pesar de que Europa es el mejor continente en este campo, ¿cuáles son las principales amenazas? Hay amenazas a la libertad de prensa. Tú hiciste un informe en el año 2018. ¿Qué países preocupan más? Sí, bien. La prensa libre siempre amenaza al poder y el poder siempre intenta domesticar a la prensa y a los medios de comunicación. Esto es un principio universal y además no hay democracia sin prensa libre, sin pluralismo en los medios. Los países que están mejor situados en Europa son los que tienen menos corrupción. Y los países que están peor situados son los que tienen más corrupción o que tienen regímenes populistas tóxicos. España aparece en la mitad, o sea, una cosa mediana. Pero los países mejor situados son los que tú has nombrado: Suecia, Finlandia, Dinamarca. Tienen menos corrupción y tienen más libertad de prensa, mucho más plena. Y amenazados, sí. En 2021 la Comisión Europea ha iniciado regímenes de infracción con Hungría, Polonia y Eslovenia. La manera de atacar a los medios de comunicación en estos países tiene algunas peculiaridades. Por ejemplo, en Eslovenia hay un intento desde el poder de asfixiar económicamente a los medios y aparte hay un punto macarra por parte del poder, en plan Pablo Iglesias cuando era vicepresidente, de atacar a medios y de buscar de alguna manera señalarlos, sé quién eres, con nombres y apellidos, a partir de las redes sociales especialmente. En el caso de Hungría es más una manera absolutamente estratégica en el tiempo de asfixiarlos financieramente para que haya recompras por parte de medios afines, de personas afines, y aparte de eso buscar ahogarlos en una amplia gama de maneras, o sea, no dejarles poder respirar. Y se nota bastante, pero es algo estratégico desde el poder, utilizando el boletín
el boletín oficial del Estado. Y en el caso de Polonia es un poco distinto, porque también está el buscar la asfixia económica de los medios que son más críticos con el poder, pero tiene un punto nacionalista, un punto de Catón, un punto de los buenos polacos, un punto de contárselo a la gente como diciendo todos estos medios que están en manos de gente extranjera. El punto del nacionalismo es importante y en eso se parece, por ejemplo, más a lo que podríamos ver en los gobiernos, por ejemplo, en el gobierno catalán, que también es ultranacionalista. Eso mencionabas a Pablo Iglesias cuando era vicepresidente, ya de antes señalaba a medios como vicepresidente, siguió acosando a la prensa al punto de que Ciudadanos en el Parlamento Europeo pues llevó la cuestión. En el informe de Reporteros sin Fronteras se recogen agresiones a periodistas en Serbia, en Bulgaria, pero también dicen en Francia y Alemania, en el marco de protestas de grupos populistas o radicales. ¿Os ha llegado ese dato a vosotros, que haya más agresiones a periodistas? Bueno, lo que nos ha llegado es que en una sociedad mucho más polarizada hay un crecimiento, primero de discursos de hostilidad y después de agresiones por parte de gente más fanatizada que cuando va en masa, si ve a un grupo periodístico, un grupo de comunicación que no le resulta simpático, pues tienen más desinhibición a la hora de acosarlo o incluso de tener agresiones. Pero yo creo que lo peor que tenemos que contar es que en estos últimos 5 años ha habido 4 periodistas europeos asesinados por motivo de las investigaciones que estaban haciendo en temas de corrupción y que en 2 de los casos, está el caso de Daphne Caruana, está el caso del periodista de investigación holandés, está Kuciak y está también un periodista griego. En 2 de los casos... ¿De qué país? ¿Caruana es Malta? Sí, Caruana es Malta, el holandés de Brief creo que se fue en 2021, está un griego y el otro yo creo que es Eslovaquia. Creo que es en Eslovaquia. Puede estar vinculado a poder, cloacas, grupos crimen organizado. En 2 de ellos el autor intelectual que se sabe presuntamente tiene que ver con empresarios importantes. En uno de los casos, en el caso de Daphne Caruana, hay enormes sospechas en los vínculos del poder, en este caso de los laboristas en el poder. Y en los 4 casos, aunque hay sospechosos, todavía no ha habido juicios y todavía no ha habido sentencia, pero el elemento significativo es que son 4 periodistas europeos que tienen que ver con la investigación de corrupción, que tienen que ver con gente más bien del poder, donde el capitalismo se junta con la corrupción y con el poder político, y que eso significa que son verdaderos héroes. Porque que se asesine en Europa, que se asesine en Europa en este momento. Exacto. Por hacer periodismo de investigación, por hacer lo mejor que puede hacer la prensa libre, estamos hablando de verdaderos héroes de la democracia. Y no le damos la... si fueran 4 políticos en este momento, en los últimos 5 años, que por su ejercicio político hubieran sido asesinados por denunciar corrupción, a lo mejor, o por denunciar sectarismo extremo o malas prácticas o defender la democracia de regímenes iliberales, estaríamos hablando de Europa en gran peligro. Bueno, son periodistas y ha pasado esto y tenemos que recordarlo y tenemos que sacar lecciones de ello. Tenemos también el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, referido al continente americano, que dice que el último semestre ha sido desolador, con esta palabra, para el periodismo en América Latina. Con violencia creciente contra periodistas, se han registrado 15 asesinatos, 10 de ellos en México, agresiones, encarcelamiento, exilio y acoso judicial. Es muy llamativa la cifra de asesinatos en México vinculados también, en este caso, a la tarea informativa de los reporteros sobre grupos del crimen organizado y narcotráfico, sobre todo, a menudo coludidos con autoridades locales. Ahora bien, la peor situación en términos de libertad se da allí donde hay dictaduras. Estamos hablando de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Especialmente Nicaragua en el último año ha sido brutal. 75 periodistas se han visto forzados a ir al exilio, se han encarcelado a 8, se han cerrado 3 medios y confiscado. En Venezuela, bueno, ya viene de largo el bloqueo de portales de internet, censura, además de haber ya secuestrado y desmantelado el diario El Nacional.
Y en Cuba, la reforma del Código Penal agrava las penas por desacato, crea delitos para penalizar a los usuarios de las redes sociales y castiga con cárcel y multa la clandestinidad de publicaciones, ¿no? Habla del informe de 2 periodistas encarcelados y 2 forzados al exilio, pero sospecho que la situación es peor. Bertrand, tú conoces de primera mano la situación en América Latina y muy particularmente en Cuba, país en el que has impulsado con Joanny Sánchez, la bloguera Joanny Sánchez, la web 14 y medio, un diario digital independiente que salió en 2014. ¿Cómo surgió esta idea audaz, o más bien temeraria, diría yo, de crear una web informativa independiente en una de las dictaduras más férreas que quedan? Bueno, era una idea que teníamos los dos desde hacía muchos años, yo por mi lado y Joanny Sánchez por el suyo. Y cuando nos conocimos dijimos, bueno, si tenemos la misma idea, tú estás en La Habana, yo estoy en Madrid, yo creo que vamos a poder hacer algo, porque desde La Habana no se podía hacer nada y desde Madrid sin La Habana tampoco se podía hacer algo. Entonces porque vuestra peculiaridad de 14 medios es que tenéis equipo en La Habana, claro, es uno de los claro, somos el único medio por el momento que tiene su redacción principal en La Habana, pese a que estamos en una situación de ilegalidad absoluta, porque violamos la Constitución todos los días y lo hacemos con mucho gusto. En Cuba la Constitución prohíbe de manera absolutamente clara cualquier medio que no pertenezca al Estado. O sea, es uno de los pocos países donde todavía existen ese tipo de constitución y de limitaciones absolutas a la libertad de prensa. O sea, legalmente no podemos existir. Incluso ahora con el nuevo Código Penal que va a entrar en vigor dentro de poco tiempo, podrán tomar decisiones judiciales, sentencias judiciales mucho más duras que las que podían tomar antes, porque antes no tomaban en cuenta el aspecto digital, que es algo bastante nuevo, entonces no estaban preparados y todos los textos, el Código Penal no estaba todavía actualizado. Ahora lo van a actualizar para poder precisamente intervenir y impedir el funcionamiento. Entonces, hasta ahora hemos logrado funcionar. ¿Cómo pudo hacerse el milagro? Eso. Entonces, el milagro es que decidimos que un grupo de unas 15 personas en Europa, casi todos aquí en España, poner algo de dinero para crear una sociedad, una compañía española, porque no podíamos crear una compañía cubana, que se llama 14 y medio, pero su nombre, digamos, oficial es CLIS Comunicaciones, y a partir de ese fondo que hemos creado pudimos contratar una pequeña redacción en La Habana, comprar algo de material, de algunos ordenadores, y así empezamos el 21 de mayo del año 2014. Nadie apostaba un duro por nuestra supervivencia y finalmente 8 años después seguimos funcionando y bastante bien, a pesar de las medidas muy duras tomadas por el régimen. Hemos perdido la mayoría de los periodistas que habíamos contratado desde entonces. Eso te iba a preguntar, ¿qué problemas hay? ¿Acoso policial? Sí, la seguridad del Estado, o sea, presiones. la policía política interviene de manera directa en el sentido que primero nos han bloqueado la posibilidad de acceso a Cuba. Eso te iba a decir, ¿estáis en abierto o no? No, estamos en abierto en el sentido que sí, es gratis y todo el mundo tiene acceso, pero nos han bloqueado en los servidores en Cuba, entonces no podemos entrar por esa vía. Pero la tecnología tiene grandes ventajas, es que a veces va más rápidamente que los gobiernos totalitarios, y entonces cada vez que nos bloquean por una vía nos adelantamos y creamos otra cosa. Entonces desde hace 2 años ahora, al inicio estábamos totalmente bloqueados y la gente nos podía ver solo a través de los que se llama VPN en América Latina y VPN aquí en España, y que permitía a la gente usar, digamos, un sistema, se ponían como si estuvieran en Estados Unidos o en España para vernos, pero eso implica tener algo de conocimiento. Lo que hemos hecho ahora es que hemos creado la misma web, pero con un espejo, o sea, es 14 y medio, pero la gente cuando entra no ve que es 14 y medio, solo cuando ya le da va a aparecer que es 14 y medio.
Y eso mandamos a través de Telegram y de WhatsApp todos los días una serie de enlaces que entran por la vía telefónica. O sea que la gente ahí, eso en Cuba no está censurado, porque además no aparece nunca el nombre 14 y medio, y entonces pueden ahí entrar por esa vía. Y ahora hemos notado que desde hace, yo diría apenas 3 meses, ya tenemos más lectores en Cuba, empezamos a tener más lectores en Cuba que fuera de Cuba. Eso sí que es Antes, increíble, porque la inmensa mayoría eran cubanos americanos y cubanos que viven en el exilio, además de gente que se interesan por Cuba. O sea, había bastante gente, más que todo en España, digamos. El primer público era Estados Unidos, después España, Colombia, Venezuela, Francia, Italia, más o menos era así. Ahora hemos notado, y eso es fantástico para nosotros, que estamos entrando muy fuerte por ese espejo y que la gente, además, hemos notado las notas, no leen las mismas notas que los que están fuera. Vemos que ellos están fascinados y muy preocupados por 2 cosas: la alimentación, que eso ya lo sabíamos, y cómo huir de Cuba, porque Cuba hoy ahora mismo está viendo un éxodo. Es una isla en fuga. Te iba a preguntar, la situación es tremenda, falta de ingresos, crisis de desabastecimiento, hay unas colas gigantescas para conseguir comida, casi nos retrotraemos a los años 90, ¿no? al periodo especial, más que el periodo especial. Y a la vez hay una represión creciente, lo vimos el año pasado con las protestas del 11 de julio que sacaron a miles de jóvenes a la calle, que están recibiendo sentencias brutales de hasta 30 años de cárcel. ¿Cómo se ha notado eso? ¿Ha aumentado la represión también en la prensa, la tolerancia, entre comillas, que puedan tener? Y ahora con el nuevo Código Penal, ¿no teméis que ahora sí ya caigan? Claro, tememos mucho que se complique la cosa, porque obviamente tienen ellos la capacidad de intervenir en algún momento físicamente en el propio lugar donde tenemos la redacción. Ellos saben perfectamente bien dónde está. Está en un piso 14 de un edificio, por eso nos llamamos, entre otros motivos, 14 y medio. Y entonces sabemos que este riesgo existe y solo nos protege de una cierta manera el hecho que tengamos ya 8 años de existencia y que una intervención de ese tipo tendría unas consecuencias políticas quizás que ellos no quieren asumir por el momento. Por el momento. En algún momento, cuando estén realmente desesperados y están ya al borde de la desesperación, porque ya con el turismo que se ha derrumbado totalmente, no tienen acceso al dólar y a la divisa, que es lo que les permitía sobrevivir. Entonces sentimos que es un régimen que está en sus últimas, pero que son últimas que pueden ser muy peligrosas y muy largas. Los zarpazos finales de la fiera herida. Tremenda. Sí. Pues muchísimo ánimo, porque el hecho de que existáis significa que hay esperanza para el futuro de Cuba. Es así, o sea, es la prensa. A pesar de que está todo muy negro. Efectivamente. Claro. Así que, y cuando yo decía lo de los héroes, pues es aplicable. Sí, no, es aplicable a toda esa plantilla. Y muchos de nuestros periodistas, eso es triste también, se están yendo ahora porque es una isla en fuga y se va una cantidad de gente. Es el éxodo estamos viviendo ahora el éxodo más grande que nunca ha tenido Cuba, más que el famoso Mariel. Del año 80 y otras salidas masivas. Quería tocar el tema de la desinformación, que es un problema colateral que se añade a los desafíos que tienen los medios de comunicación, porque la desinformación amenaza la democracia, pero también amenaza el periodismo, en el sentido de que incrementa la desconfianza, que es como se está ya reflejando en muchas encuestas, hacia el periodismo serio o al periodismo que trabaja desde hace ya tiempo de forma organizada. Y quería preguntaros, Maite, tú has trabajado mucho en este campo. La Unión Europea ha creado una comisión específica para combatir la desinformación. ¿De dónde vienen las principales amenazas y cuál es el balance de esa comisión? Vale, lo primero que tenemos que entender es que la desinformación intenta suplantar con cosas falsas lo que es el verdadero poder de los medios de comunicación como una moneda falsa. La moneda falsa que quiere echar a la buena moneda. ¿Y por qué? Porque se trata, en la injerencia extranjera organizada, la desinformación dañosa, lo que intenta es cargarse la democracia, porque introduce un elemento de desconfianza absoluta en las fuentes de validez.
la veracidad, el buen periodismo, líneas editoriales claras y identificadas. Vamos a mejorar en eso además en la Unión Europea, pero bueno, eso ya llegaremos. Y la segunda gran cuestión es que ellos lo que intentan es polarizar y da igual que sea ultraizquierda que ultraderecha, que además hacen células también hacen espejos. El fanatismo genera, el sectarismo genera sectarismo, en fin, esto es como muy básico de la parte así más de chimpancé que tenemos los seres humanos. Y lo importante es debilitar las democracias, porque las democracias se pierden en nuestros corazones o en el intelecto. La democracia necesita pluralismo ideológico, pluralismo de medios y pluralismo ideológico. Si entra la falsa moneda, si además genera verdaderos ejércitos gratuitos de seres que odian a quien no piensa exactamente como ellos, a través de la hostilidad, de la estigmatización y del sectarismo, debilita extraordinariamente las estructuras democráticas. Por ejemplo, Estados Unidos está muy débil porque la desinformación ha actuado de forma extraordinaria. El pensamiento conspiranoico ha acaparado muchas de las mentes. Bueno, es algo que tenemos que hacer frente. Tenemos una comisión especial que ha terminado su primera fase. Tenemos algunas recomendaciones, pero nos falta mucho trabajo, con lo cual se ha habilitado la segunda. Hoy es el día en que los miembros de la comisión tenemos que enviar nuestras propuestas de hearings, de audiciones, de expertos, para entrar en una fase mucho más seria, de ayudar a la legislación que en la Unión Europea pueda también además marcar a otros países democráticos cómo hacer frente a esta amenaza. En el caso de América Latina, las amenazas de la desinformación o la desinformación, de hecho, bueno, en Europa se ha hablado ya largamente sobre el papel de Rusia y de China, sobre todo de Rusia, China en el lado más comercial, pero Rusia en la intervención, la injerencia en procesos electorales, en el caso catalán. Y en el caso de América Latina, ¿son también estos factores, es Rusia y China, los ejes de esa desinformación o parte de los propios gobiernos? No, claramente, digamos, los propios gobiernos piden ayuda a Rusia y China. En el caso de China es más que todo dirigido en la parte técnica, digamos, cómo bloquear los sistemas, el firewall chino, cómo impedir que se pueda, digamos, como censurar finalmente y bloquear la posibilidad para medios de usar los servidores que están accesibles. Eso es más que todo China. Rusia es otra cosa. Rusia lo que hace es que tiene, por ejemplo, granja de bots en Venezuela, donde participa, es el único país donde tienen por el momento, pero al parecer hay planes para ponerlos también en otros países de América Latina. Nicaragua no lo han hecho todavía, se ha hablado, pero no hemos podido comprobarlo. Entonces no sabemos si va a ser por ahí o más en el sur, en países más grandes como Argentina o Colombia, sí, que sería muy preocupante. Hay unos ejes muy interesantes que son Cuba, Venezuela, Rusia e Irán. Y uno dice, ¿y qué pinta Irán en todo esto? Los amigos de mis amigos son mis amigos y los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Irán, un país donde la libertad de prensa también está... Y por eso la ultraizquierda latinoamericana puede estar en lazos con Irán perfectamente, no solo la ultraizquierda latinoamericana, y la ultraizquierda y la ultraderecha, el ultranacionalismo más homófobo ruso e iraní pueden estar en relación con las supuestas dictaduras de izquierda de Venezuela y de Cuba. Bueno, de hecho Rusia estaba alentando tanto a la ultraderecha de Estados Unidos como al mismo tiempo la ultraizquierda del Black Lives Matter. O sea, estaba, claro, lo que tú decías, ¿no? La vocación de provocar y corroer las democracias, ¿no? Esa es la clave, ese es el elemento común entre esos productos que aparecen anónimamente en el aire y que lo mismo lo utiliza la ultraizquierda en Latinoamérica que la ultraderecha en Francia, que la nueva derecha alternativa conspiranoica en Estados Unidos, etc. La clave es ir contra el Estado democrático de derecho liberal. ¿Y no hay riesgo de que la lucha contra la desinformación sirva a su vez de excusa para limitar la libertad de prensa o de expresión? Estoy pensando, pues mira, en el caso español, en abril del año 20, el CIS de Tezanos incluyó una pregunta sobre la conveniencia de que el gobierno controlara la información sobre, en este caso, el COVID.
Se creó un comité de control de medios, decían que según directrices de Bruselas, que fueron luego desmentidas. O sea, pues, sí hay ese peligro también de que con la excusa de la desinformación los gobiernos aprovechen para controlar más la libertad de expresión. Bien, las instrucciones para atacar la desinformación, no la desinformación de un particular, sino la injerencia extranjera, la industrial, tiene que ver con lo que nuestros servicios de inteligencia y en fin, de ataque a las amenazas híbridas puede realizar en cada uno de los países. Eso es una cosa. El pensar en pescar en esas aguas revueltas, una cosa distinta. El peligro de la censura, el peligro de que el sesgo político ideológico de un gobierno haga que tenga un ojo ciego, que solo vea un tipo de discursos que le resultan incómodos, antipáticos y hostiles, es algo que está y que tenemos que encarar. La Comisión Europea todavía no ha ido mucho más allá de lo que en la Comisión de Desinformación hemos analizado, precisamente por eso, porque la libertad de expresión es absolutamente clave y muy amplia, y así debe ser en una democracia, y la jurisprudencia a nivel europeo todavía no ha terminado de establecer las líneas más rojas que no se pueden atravesar. Y es un trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que intentar objetivar, tenemos que intentar tener mejores criterios y sobre todo tenemos que tener en cuenta nuestros propios sesgos. Porque yo en el Parlamento veo a diputados de distintos grupos políticos y de distintas tendencias muy dogmatizados y muy sectarizados y que piensan que lo que ellos piensan es el catón y en todo tipo de formaciones. O sea, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y, por supuesto, los gobiernos, a la que se les deje, intentarían domesticar también a través de eso, haciendo chantaje moral, diciendo, no, es por vuestro bien. No, desconfiemos. Bertrand, Maite hablaba de las diferentes maneras en que gobiernos europeos tratan de controlar a la prensa, quitándoles fuentes de ingresos o directamente ya presionando. En el caso, bueno, muchos gobiernos latinoamericanos son expertos en eso. Curiosamente, hay un país, Costa Rica, que está en la cabeza de los países donde más se respeta la libertad de prensa, con estándares, está mejor situado que España, Costa Rica, pero en general, Uruguay también, los demás están en términos medios bajos. Incluso en democracias que hasta ahora pues, parecían consolidadas, como puede ser México o Brasil. ¿Ahí hasta qué punto los gobiernos y en qué manera inciden en los medios de comunicación? Bueno, el hecho que López Obrador, ya que todo el mundo conoce, se haya comportado como se ha comportado en los últimos años desde que está en el poder, indica que en México la democracia todavía no está muy consolidada, porque siempre hay un dirigente como él que podría revertir lo que se ha ganado en las últimas décadas, digamos, desde el año más o menos del 88 del siglo pasado. Entonces el riesgo es muy, muy latente y más que nunca ahora. En México la prensa fue controlada por el régimen de partido casi único yo diría hasta el año 2000, cuando los conservadores ya fueron electos y tomaron el poder. Ahí empieza realmente el gran cambio, una prensa que ya había empezado un poco antes con un periódico, con Reforma, que era un periódico ya privado, pero del norte de México, donde hay un comportamiento político bastante diferente. Y entonces el Estado realmente controlaba todos los medios, incluso los medios de oposición, como controlaba algunos partidos de oposición, porque los financiaba. Y entonces si te portas mal, claro, te cortan la financiación, pero muchos de esos medios se portaban muy bien y recibían la financiación. Entonces el riesgo, y es lo que está pasando, es que cuando ya el régimen no aguanta la más mínima crítica, pues va cerrando esos medios o buscando nuevos dueños para esos periódicos. Yo tuve una experiencia muy personal en ese caso, porque yo era columnista de un medio mexicano, La Razón, cuya dirección y equipo completo fue tumbado por el propio régimen, usando a un nuevo comprador que se apoderó del periódico y todo el mundo para afuera.
Y entonces es una técnica que existe en Venezuela. En Venezuela esos son los maestros. En Hungría también lo han hecho. Entonces lo más preocupante es saber que también en Europa pasa. Y en Polonia. E incluso de alguna manera en España, en algunos casos. Sí, también hay casos de clara intervención gubernamental a través de inversores. Los informes de prensa, sobre todo Reporteros Sin Fronteras, se ha centrado mucho en la epidemia de COVID como uno de los motivos, una de las excusas que han tenido los gobiernos para limitar la actividad de los medios. Bueno, estoy pensando en España, las restricciones claras a la información que hubo, pues desde ingresar en el acceso al Palacio de Hielo, el cierre del portal de transparencia, el filtrado de preguntas que el secretario de Estado de Comunicación hacía en las comparecencias ante los responsables políticos, el monitoreo en redes para detectar críticas al gobierno. Todo esto que hemos visto en España, que también era impensable, ¿no?, antes de la pandemia, ¿cómo ha afectado al resto de Europa, de las democracias, digamos, solventes europeas? Pues la verdad es que yo me he fijado más en el caso español, porque me preocupaba que los derechos fundamentales se vieran restringidos y que después hubiéramos perdido ese... Esto hubiera sido impensable, por ejemplo, en Francia, o en Alemania, o en Reino Unido, ¿no?, lo que hizo el gobierno español. Sí. Sí, el gobierno español actuó de una forma paternalista, aparentemente, pero era restrictiva, porque bueno, pues el gobierno está muy marcado por un afán de propaganda y de poder con una sustancia muy floja, porque es un acuerdo legislativo basado en el pacto con aquellos que quisieran cargarse el régimen constitucional. Entonces, claro, todo esto es un disparate y eso hace que a la más mínima oportunidad se intente frenar, se intente poner unas redes muy pequeñas para que no pase la libertad de prensa. Ahora bien, cuando ha habido, si estuviéramos hablando de un arrastrero y hay unos peces que pueden pasar, lo importante es, si queda dañado el fondo, y algo de daño ha dejado esas prácticas que han durado mucho tiempo, porque la pandemia se está alargando mucho, lo que tenemos que hacer ahora es ser conscientes de ello y revertir la situación, regenerarla. O sea, igual que la sostenibilidad de la pesca, pues lo mismo, la sostenibilidad de los medios de comunicación en España y del pluralismo de medios y de que la dación de cuentas y la transparencia de los gobiernos tenga que ser más eficaz de lo que ha sido por el motivo de la pandemia. Yo creo que ahora haría falta salir y reivindicarlo. O sea, ¿Es reversible la situación? Claro que sí, hombre, claro que es revertible. Es revertible, pero hace falta sociedad civil. Y hace falta, en fin, que algunas personas encabecen eso y que se exija, que se diga, no, sostenibilidad en todo, en esto también. La sostenibilidad del pluralismo y de la transparencia es muy importante. Y es el momento, ya ha terminado la pandemia, vamos a quitar esas cosas y poner blanco sobre negro lo que ha pasado. No es tan difícil. Son 6 o 7 cosas muy importantes que hay que decir, gobierno, se ha terminado la pandemia, vamos a dar la vuelta. Y en el caso Hoy estoy marinera, se me ocurre la ciaboga. Por tus orígenes. En el caso de América Latina, el COVID, aparte de servir para limitar la actividad de los medios, ha servido también pues, para difundir noticias falsas y desinformación. En el caso de Cuba, esto quizás ha tenido su traducción sobre todo en el tema de las vacunas famosas, ¿no? ¿Cómo ha afectado el COVID y la desinformación en el ámbito cubano, de la sociedad cubana? Bueno, sobre las vacunas realmente es el tema más importante, porque en el caso de Cuba las limitaciones a la libertad de prensa eran totales y siguen siendo totales. Entonces, el COVID no ha servido como instrumento para limitar la libertad de expresión, pero en cambio sí ha permitido al gobierno cubano hacer creer
que era una potencia médica, como lo está haciendo desde hace muchos años, cuando el sistema de salud en Cuba está hecho un asco. En realidad la intoxicación ha sido de cara al exterior. De cara al exterior. Efectivamente, muchos países y muchos medios han creído que es que Cuba había creado 3 vacunas y que estaba la situación... Pero eso es precisamente la técnica de la propaganda cubana, que consiste a trabajar hacia el exterior, describir una situación interna que no corresponde para nada a la realidad. Al exterior se lo creen y entonces vuelve a Cuba bajo que desde fuera los consideran como una potencia médica, etc. Y en realidad ya los últimos años han dado la prueba que esa potencia médica está realmente muy, muy dañada, que la situación en los hospitales y no hay medicamentos en las farmacias, están totalmente desabastecidas y desde hace mucho tiempo. Entonces llegan y dicen que han creado 3 vacunas. Primero una, después una segunda, una tercera, incluso una cuarta que permite reforzar, etc. Y fuera de Cuba se lo creen. Digamos, le dicen, mira, Cuba ha desarrollado 3, 4 vacunas, es el único país del mundo. La Unión Europea ni siquiera las admite para dejar entrar. Pero no solo la Unión Europea. Que el populismo de izquierda siempre consigue eso, porque siempre hay gente cándida dispuesta a escuchar cuando supuestamente la etiqueta es de izquierdas. Sí, entonces no se verifica. Es fascinante. Es absolutamente incluso acrítico. Se reproduce después en los medios afines, aquí fuera, o en todos esos comités. Pero ni siquiera medios afines, es que se lo compran. El problema es un problema ahí con... Eso lo hemos dicho siempre, es que hasta en la prensa de derecha se creen algunas de las cosas que cuenta el régimen cubano, que es muy sorprendente. Y hay algo que es muy, muy revelador. Cuba ha creado esas vacunas. Y como todos los creadores de vacunas, lo que quiere es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, le reconozca la validez de esa vacuna para poder comercializarla fuera. Pues la OMS, que es muy amiga de Cuba, del régimen cubano, hasta ahora no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ven que hay problemas, entonces no se atreven para no perder la poca credibilidad que le queda después de lo que ha pasado con China y con su incapacidad de hacer una investigación sobre el origen del COVID. Entonces, ahí se ve la desinformación hasta dónde puede llegar y es una perversión realmente sorprendente porque la desinformación en Cuba a un nivel tan pequeño finalmente afecta al resto del mundo. ¿Y qué puede hacerse para que la opinión pública recupere la confianza en los medios de comunicación serios, digamos, profesionales? Estamos viendo eso, que hay desconfianza en las que se traducen las encuestas, las redes sociales tienen también mucho que ver con esto. Me imagino que también los propios medios y los propios periodistas tenemos mucha responsabilidad en la pérdida de confianza de las audiencias y de los lectores, pero ¿qué se puede hacer para que, si es que se puede hacer algo, para intentar recuperar la confianza en los medios, al margen de ideologías de derecha e izquierda, pero sí por lo menos medios solventes que informen a partir de unas prácticas claras? Bueno, yo creo que primero hay una cosa que hay que señalar con mucha insistencia, es el papel de las redes sociales. Lo que hemos notado es que en muchos medios, por pereza o para ahorrar dinero, tanto del lado de los periodistas como del lado finalmente de los dueños o de la dirección de esos medios, usan cada vez más las redes sociales como fuentes. O sea que el periodista que tiene una cierta preparación intelectual, que puede contrastar la información, que tiene técnicas para contrastarla, no va sobre el terreno, la mayoría de los casos. Lo que hacen es que revisan las redes sociales y a partir de esto van a hacer sus notas sobre temas que ellos no controlan muy bien y entonces son finalmente esas versiones interesadas que terminan en los medios. Entonces yo creo que ahí hay un gran trabajo de reapropiación de la información, del proceso de la información. Y eso yo creo que es una gran responsabilidad de parte de la propia prensa. Bien, hay, desde un punto de vista general, sabemos que necesitamos alfabetizar digitalmente a las nuevas generaciones, pero todos nosotros.
Ha habido toda una moda, las redes sociales han tenido unos algoritmos muy oscuros, en los que por osmosis, o sea, por simbiosis, no era algo buscado, pero la fidelización que generaba la desinformación daba beneficios monetarios a las grandes tecnológicas. Pero ahora somos conscientes de ello y además eso ha sido destapado con respecto a Facebook y a otras grandes empresas que utilizan inteligencia artificial. Bien, eso es lo primero. Los poderes públicos tienen que poder poner reglas para que no haya piratería, que no es periodismo. Eso es lo primero. Alfabetización, ser conscientes, ha habido una moda, pero ser conscientes de que tiene efectos de adicción incluso y efectos sobre la salud mental de jóvenes, no solo por desinformación, sino en general, por la manera de organizar contenidos. Entonces, todo esto puede terminar debilitando extraordinariamente nuestras sociedades en general, la salud mental. O sea, esas cosas las sabemos, la necesidad de alfabetización, por una parte. Y por otra parte, sabemos que toda esa injerencia era para cargarse la democracia, la que está hecha por parte de aquellos que no creen en democracia. Bueno, pues si sabemos eso, sabemos que tenemos que tener liderazgos íntegros también en los partidos políticos para que haya un círculo virtuoso. Ahora mismo es un círculo bastante tóxico. Bueno, lo primero, nosotros mismos tendríamos que saber utilizar las redes sociales. La gente se tiene que contener. Estamos cayendo en un barriobajerismo que no es admisible. Y hay una parte de moda, yo creo que esa parte va a ir pasando. Yo noto que ahora la gente está dando las gracias con la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Yo creo que la gente está dando las gracias al periodismo de calidad también y a las cosas verificables y verificadas. Bueno, se le puede dar la vuelta. Tenemos que hacerlo porque si no, es nuestra democracia la que va a ir decayendo. Hay un retroceso de las democracias en el mundo y tenemos que revertir eso. Lo primero es hacer que las democracias europeas, desde luego, tengan un nuevo pulso. Y hay que echar la falsa moneda. Y hay que echar a esos propagandistas de pacotilla al rincón. Antes no se hacía. En nuestros pueblos, cuando venía alguien diciendo cosas así como conspiranoicas, se le mandaba al rincón. No era el que marcaba el debate público o del bar, incluso, no. Muy bien, hay una parte que tenemos que hacer todos nosotros. Gracias, hemos llegado ya al final. Ha sido muy interesante charlar con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias. Y gracias también a ustedes por su interés y quedan convocados para el próximo encuentro de la lectura, que les recuerdo sale los viernes con el diario El Mundo. Muchas gracias.